Quiero darles la bienvenida a este mensaje que vamos a compartir, al cual hemos intitulado La locura del Evangelio. Voy a pedirles que se pongan de pie mientras hacemos la oración. Padre Santo, te damos las gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu profunda compasión que tienes para nosotros. Perdona nuestros pecados, nos arrepentimos, lávanos con la sangre de Jesucristo. Y te pedimos que tu presencia santísima esté en medio de nosotros. Abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender tu palabra y que ella alcance su propósito. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y la lectura la tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Que nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cosa tremenda que nos dice este versículo de las Escrituras. Quisiera decirles que muchas personas tienen un concepto falso del Evangelio. Muchos creen que se trata de una religión, otros que se trata de una iglesia, algunos más de una filosofía, pero para la mayoría una verdadera locura. El apóstol Pablo nos habla de que el Evangelio es locura a los que se pierden, ya que el Evangelio no se basa en la sabiduría humana, sino en la sabiduría y justicia de Dios. Este versículo 18 nos dice en el texto griego original: porque la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo, para los que van por el camino de la perdición. Es locura, insensatez, pero a los que se salvan, es decir, para los que vamos por el camino de la salvación, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Esta palabra poder viene del griego dinamis, del cual tenemos algunas palabras como dinamita y como dínamo. El Evangelio tiene su fundamento, oiga esto, en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. La carta a los Gálatas en el capítulo 3, 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. La Biblia ampliada en inglés nos dice: Cristo compró nuestra libertad y nos redimió. La muerte de la cruz estaba tan relacionada con todo lo que es vergonzoso y deshonroso, que hablar sobre la salvación eterna por medio de los sufrimientos y muerte de un hombre
era verdaderamente una locura. Lo mismo que para muchos el día de hoy. Pero también nos dice, pero a los que se salvan es poder de Dios. Estas son las personas preparadas por el Espíritu Santo y que escuchan el mensaje de Dios, lo aceptan por fe y obtienen el nuevo nacimiento. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Algo muy importante aparece en este versículo y es que se nos presentan solamente dos tipos de personas: los que se pierden y los que se salvan. No hay otra palabra en el texto griego original ni en ninguna de sus traducciones. Los que se pierden y los que se salvan. Esto es algo muy interesante porque no hay más que una sola oportunidad para ir al cielo. Nos dice la palabra en la carta a los Hebreos, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Primera de Corintios, capítulo 1, 19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto lo vemos hoy tratando del coronavirus, que no saben o no quieren hacer algo. La Biblia viviente nos dice, porque Dios dice: yo destruiré todos los planes humanos de salvación. No importa cuán sabios parezcan ser. Ignoraré las mejores ideas de los hombres. Desde el punto de vista de Dios, los avances intelectuales del hombre son demencia. Él nos dice: los sabios de este mundo. El plan de Dios es muy diferente al hombre, porque el hombre todo lo quiere ver, oír y sentir. El hecho de que el Evangelio ofendería a la sabiduría humana ya estaba profetizado en el libro del profeta Isaías. Primera de Corintios 1:20 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Atención en la frase que sigue. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. La ciencia debería conducir a Dios. Pero fíjese usted, este ser, este hombre tan preparado, un científico, astrofísico, dijo que en toda su visión a través de los telescopios más sofisticados no había visto a Dios. Por lo tanto, se convirtió en un ateo. Lo irónico del caso es que lo sepultaron en una iglesia cristiana, algo que él no creía. Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Esto aparece muy claro en la Nueva Versión Internacional. Como en la sabiduría de Dios el mundo no lo reconoció, mediante su propia sabiduría, quiso Dios, mediante la necedad de lo que se predica, salvar a los que creen. Salvar al mundo. Dios tomó su propio camino, un camino desconocido para los filósofos, teólogos y eruditos. Uno de ellos, Benito Espinosa, que tiene varios nombres, era panteísta, creía en varios dioses y murió a los 43 años. El evangelio era una locura por su contenido. Era una locura lo que se predicaba. A los ojos de los sabios de este mundo, el que podamos vivir por medio de uno que murió, el que podamos ser bendecidos por uno que fue hecho maldición, el que podamos ser salvos por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros, no podía ser más que una locura. Era una locura también por la forma como se predicaba, ya que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran hombres del pueblo, sin educación, y ellos fueron escogidos para predicar el evangelio, unos pocos pescadores. Recordemos que el único de los apóstoles que tenía instrucción era Mateo, y más adelante el apóstol San Pablo, que había estudiado bajo los pies del rabino Gamaliel, convirtiéndose él también en rabino judío. Hechos 4:13 nos dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué tremendo! La gente que te rodea reconoce que tú has estado con Jesús. Cuando Moisés subía al monte Sinaí y se acercaba a la presencia de Dios, las Escrituras nos dicen que el rostro de Moisés resplandecía tanto que se tuvo que poner un paño sobre su cabeza para que la gente no lo viera a él, sino viera a Dios. De modo que si tú estás en contacto con Jesús, las demás personas van a darse cuenta que tú eres diferente. Y la causa por la que somos diferentes es porque estamos con Jesús cada día, porque leemos su palabra, porque la estudiamos, porque oramos en base a ella. También era una locura porque ellos eran gente pobre. No disponían de medios económicos para desarrollar una propaganda poderosa. Y así pensaban triunfar. No utilizaban la oratoria ni la retórica. Además, eran pocos. No eran personas poderosas que contaran con mucha gente para tomar en caso dado las armas y así triunfar. En suma, todo esto no era más que una locura. Primera a los Corintios, capítulo 1, 22 al 24.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos era tropezadero, era una piedra de tropiezo, porque habían esperado a un rey poderoso que los librara del yugo del imperio romano. Y no pensaron en el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías. Esto fue tanto que en el siglo XI, es decir, del año 1000 en adelante, los judíos rabinos como Rashi y Kimchi, Rashi es muy famoso, quitaron todo el capítulo 53 de Isaías, brincando desde el 52:12 al 54:1. Es increíble cómo alguien que conozca las Escrituras pueda dudar de nuestro Señor y Salvador solo por necedad. Hay gente que dice que Cristo nunca dijo que era el Mesías. No solo dijo que era el Mesías, dijo también que era Dios. Por eso lo querían apedrear. Un Mesías crucificado, colgado de un madero, era para ellos una ofensa imperdonable. Yo amo a los judíos, antiguos y modernos, pero desecharon al Mesías prometido en Isaías 53. Y ahora están esperándolo y al único que van a ver va a ser al antimesías, el anticristo. Para los judíos, el Cristo crucificado era una piedra de tropiezo, griego escándalo, tropezadero, trampa o apostasía. Para los gentiles, griegos y romanos, la cruz era insensatez, porque los dioses del Olimpo no descendían a este mundo a sufrir, sino a gozar en abundancia los placeres humanos. ¿Eran esos los atributos de un Dios sabio y poderoso? ¿Cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? ¡Qué necedad y locura! Nos dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, es decir, Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. El cielo no es para unos cuantos, ni siquiera para los 144,000 judíos de la tribulación. Es para los mexicanos, para los centroamericanos, para los hindús, es decir, los indocumentados, los hispanos y para todo el mundo. De todas las razas e idiomas que confiesen a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La prueba de la locura es el ejército de 6 tipos de necios, en base a 1 Corintios 1, 26 al 31, que nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas cosas, 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención, son toda una doctrina completa, que aquí la vamos a tomar superficialmente. El Señor selecciona a gente sencilla, débil y común. Entre los creyentes de Corinto había uno que había sido gobernante de la sinagoga, un tesorero municipal y 2 o 3 comerciantes importantes. La mayoría no tenía un respaldo cultural, económico, social o religioso. Dios había escogido a los necios, según el mundo, para avergonzar, óigame bien, a los sabios, a los débiles, para avergonzar a los fuertes, a los despreciados por la clase alta, para poner a estos en su lugar. ¿Cuál es el propósito? ¿Simplemente porque sí? No, nos dicen las Escrituras para que nadie se gloríe en su presencia. Y Él reciba toda la gloria, ya que es el único que debe ser glorificado. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Esto mismo fue lo que no aguantó el diablo. ¿Perteneces a algún tipo de entre este ejército de los llamados necios, débiles, pobres, viles, menospreciados y a lo que no es? ¿Te consideras un pecador perdido o un desastre? Cristo vino por ti. Cristo vino por ti.
Cristo vino por ti. Solo Jesús puede remediar el estado de tu alma y de tu vida y traerte a una comunión nueva y vital. El pecado no deja nada bueno, solo culpa, ansiedad, depresión, frustración, amargura, miseria y muchas cosas más. Jesús se complace en cambiar vidas y destinos. Es más, murió por ello. Si tienes alguna duda, solo lee 2 capítulos de la Biblia. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, y la carta a los Romanos, capítulo 3. No necesitas leer toda la Biblia para saber cómo es la salvación de tu alma. Evangelio de San Juan, capítulo 3, carta a los Romanos, capítulo 3. Y ahí encontrarás que Cristo y solo Jesucristo tiene el poder para salvar tu alma. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 3 para leer algunos versículos. Nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, uno de los miembros del Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, nos dice la palabra, era un principal, una persona importante dentro de los 70 judíos que componían el Sanedrín. Y a ese religioso le dijo que no podría entrar al cielo sin tener un nuevo nacimiento. De la misma manera, tú y yo no podemos ir al cielo si no tenemos un nuevo nacimiento. Me voy a pasar al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De modo que para nacer de nuevo, nosotros necesitamos nacer del agua, que es un símbolo de la palabra de Dios, y del Espíritu Santo, para poder tener este nuevo nacimiento. Nicodemo no entendió al principio, pero después sí lo entendió y se convirtió en un discípulo secreto de Jesús, igual que José de Arimatea. También vamos a leer ahí mismo en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú te salves, porque nos dice que por amor entregó a su Hijo. Voy a decirte algo que va a poner tus cabellos de punta. El amor de Dios no salva.
El amor de Dios, como dice este versículo 16, le hizo darnos a un Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que no crean en Jesucristo? Pues simplemente no tendrán vida eterna. Quizás se te haga muy categórico, porque el día de hoy grandes personajes entrevistados por Larry King en su programa han dicho que ellos no saben quiénes irán al cielo, cuando la palabra de Dios nos dice y nos ratifica que solamente Jesucristo es el camino. Muchas personas me han dicho, es que la salvación, ir con Dios, es como los rayos de una carreta. Muchos caminos llegan a Roma, sí, pero solo un camino lleva al cielo, y ese es Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay duda en esto? ¿Es difícil de entender? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Tremendo. También nos dice en el versículo 18, bueno, vamos a leer el 17 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No creas a lo que estoy leyendo en esta Biblia. Toma la tuya, la que tú consideres mejor. Voy a recomendarte la mejor Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. La he leído por 37 años. Así es que algo sé de ella. También nos dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, no se confundan. La palabra es muy clara. Déjame recordarte algo que tú ya sabes. Cuando Dios se airó en los tiempos antiguos,
en el tiempo de Noé, Dios trajo un diluvio, del cual los arqueólogos dan testimonio el día de hoy. Aún restos del arca se cree que están en Turquía. El que no entraba al arca se perdía, iba a perecer en el diluvio. Y Noé estuvo predicando el evangelio por 120 años de 365 días cada uno. Después de 120 años de estar predicando el evangelio, que en aquel tiempo el evangelio se manifestaba como creer en un solo Dios y su nombre Yahvé, a quien también decimos Adonai, que quiere decir Señor, y aceptar el medio de salvación, de expiación, por medio de la sangre derramada de animalitos. El arca es figura de Jesucristo. La sangre de los animalitos es figura de la sangre de Jesucristo. En 120 años, y esta es la tranquilidad de muchos misioneros, Noé solamente pudo salvar a 7 personas. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 7 personas. Y él fueron 8. Noé insistió todo lo que pudo. Pero la gente que no había visto llover, porque en aquel tiempo los sembradíos eran regados, irrigados, a través de un vapor que subía de la tierra, hasta en tiempos todavía de Noé, desde Adán. Y nunca habían visto llover. Entonces imagínate un hombre que está construyendo una arca en medio del desierto. Pues lo tacharon de loco. Pero empezó a llover. Y empezó a llover. Y siguió lloviendo. Y siguió lloviendo. Y siguió lloviendo. Y cuando las aguas empezaron a subir, muchos querían entrar. Pero la puerta del arca se cerró. ¿La cerró Noé? No. La cerró Dios. Noé, pegándole al misericordioso como algunos de nosotros, había predicado para que se salvaran, para que se metieran al arca. Por lo tanto, él no la cerró Dios. Porque hay un tiempo para ser salvo. La palabra de Dios nos dice, he aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de la salvación. ¿Cuál es ese día? Hoy, que tú estás oyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe en los que la escuchan. Sigamos leyendo un poco más y vamos a ir de nuevo al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene. ¿Cuándo? Hoy. Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios quiere que vayamos al cielo. Dice también las Escrituras, hay personas que sienten la tardanza de Dios y dicen, pues si los tiempos han permanecido iguales desde la creación. Y luego dice,
la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y eso lo incluye a usted y a mí. Yo quisiera preguntarle, ¿le gustaría ir al cielo? El apóstol San Juan nos dice en la primera carta de Juan, casi al final de las Escrituras, un versículo sensacional. Estas cosas os he escrito, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Voy a irme hacia el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué parte de esas expresiones no entiendes? Hasta un niño podía entenderlos. La salvación no se trata de saber, se trata de tener. Una persona es rica porque tiene dinero. Una persona es pobre porque no lo tiene. Una persona es salva porque tiene a Jesucristo. Y una persona es condenada porque no lo tiene. Y tú me dirás lo que me han dicho todos. Yo creo en Jesucristo desde que era niño. Nunca falté a la iglesia. Yo tampoco. Yo fui casi diácono. Pero nadie me dijo cómo podía tener la seguridad de mi salvación eterna. Si tú crees en Cristo, qué bueno. Cristo está en tu mente. Pero para ser salvo, necesitas que Cristo esté en tu corazón. La distancia del cerebro al corazón son 30 centímetros. 30 centímetros es la diferencia entre la salvación y la condenación. Si Cristo está aquí, tú te vas al infierno. Si Cristo está acá, tú te vas al cielo. ¿Qué es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo no es saber de Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer, confiar, descansar y agarrarse de la obra de Cristo. De que Dios envió a su Hijo, el Verbo eterno de Dios, al mundo y fue conocido como Jesús de Nazaret. Vivió, fue aprehendido, fue crucificado, fue asesinado en la cruz del Calvario, sepultado, muerto y resucitado al tercer día. Usted necesita creer en la obra terminada de Jesucristo, no aquí, sino aquí. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted traza una línea en ese versículo, vamos a llegar a la conclusión que la fe se produce al oír la palabra de Dios. Dios en este momento está descargando la fe en usted. Usted puede ir al cielo. El objetivo de este mensaje es que usted vaya al cielo. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El infierno no fue creado para el hombre. Muchas personas me han dicho, ¿cómo es posible que un Dios amoroso haya creado un lugar de fuego, azufre, tinieblas y tortura?
Y yo le he dicho, bien dices, Dios no hizo el infierno para el hombre, lo hizo para Satanás y sus demonios. Cristo les reprenda. Pero cuando el hombre o la mujer se forman en el lado equivocado, van al mismo lugar que el diablo y sus demonios. Le voy a poner el ejemplo de un banco. Hay filas en los bancos. Hay una fila para depositar y cobrar, y hay una fila de atención al cliente. Si usted se forma en la fila de depositar o cobrar, o si usted se forma en la fila de la atención al cliente. Entonces usted o se pone en la fila de Jesucristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado, o se pone en la fila de Satanás y sus demonios. Y tú me vas a decir, es que yo no creo en Satanás y sus demonios. No importa, no importa. Dicen, yo no creo en Dios. Un día vi la entrevista, y usted la puede checar en YouTube, de Jacobo Zabludovsky entrevistando a Salvador Dalí. Cuando Jacobo Zabludovsky, un favorito para mí en los medios de comunicación, le preguntó a Dalí si él creía en Dios, dijo las más terribles palabras que un hombre puede decir. Dijo, yo no lo conozco, porque nadie me lo ha presentado. Y Jacobo Zabludovsky se quedó perplejo. Cuando oí esas palabras, una lanza atravesó mi corazón. Nadie se lo había presentado. Y yo hoy quiero presentártelo. Aquí está Jesucristo, el único y suficiente Salvador. ¿Quieres ir al cielo? Yo te ayudo. Yo te presento a Dios. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados. Eso es renunciar al pecado, pero con la ayuda de Dios, porque nosotros solos no podemos. Yo no pude, ni tú podrás tampoco. Pero si Dios nos ayuda, sí podemos. Las Escrituras nos dicen, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué pecado tienes tú? ¿Robo? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Homosexualidad? ¿Lesbianismo? ¿Perversiones sexuales? ¿Abuso de menores? ¿Secuestros? ¿Narcotráfico? Cristo puede salvarte. Su sangre todopoderosa. Una gota de la sangre de Jesús te puede salvar. Tan solo una gota. Si los delincuentes supieran que Dios los puede perdonar, te aseguro que se arrepentirían. Y yo se los diré. De hecho, ya se los he dicho. Te quiero presentar
a Jesucristo, Dios, Señor y Salvador. Si quieres cerrar tus ojos por unos minutos o dejarlos abiertos, no importa. Y ora junto conmigo con la oración más honesta que hayas hecho en toda tu vida. Sé íntegro. Si quieres, pon tu mano derecha en tu corazón como señal de honestidad. Y repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Sé que merezco el infierno por mis pecados. Y yo no me puedo salvar. Porque para salvarme se necesita estar fuera del tanque. Creo que mis pecados merecen el infierno eterno. Pero también creo que Jesucristo es Dios hecho carne. Y que Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Y que al derramar su sangre preciosa, Él lavó todos mis pecados. Y Dios, tú ya no tienes nada en contra mía. Renuncio a Satanás y todos sus demonios, brujería, hechicería, meditación trascendental, reiki, control mental y filosofías que distancian del verdadero Dios. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón, que seas mi Salvador y mi Señor, aquel al quien le debo dar cuentas de mi vida, aquel a quien le pido me guíe. Y dígale: bautízame con el Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Deseo ser salvo. Quiero ser salvo. Y soy salvo por la obra terminada de Jesucristo en la cruz y en su resurrección preciosa. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, déjeme decirle, el Señor Jesucristo verdaderamente está en su corazón. Y si usted muere hoy e hizo esta oración con convicción y arrepentimiento, le aseguro que entrará por las puertas de perla y verá a Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Verá la Jerusalén celestial. Verá los millones y millones de ángeles que sirven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en el trono de Dios está un hombre. Eso es lo que Satanás no toleraba. En el trono de Dios está un hombre como tú y como yo. Se llama Jesucristo. Y cuando le veamos, de seguro, como el apóstol San Juan, caeremos al piso en profunda reverencia. El Señor le bendiga y le guarde. Y si usted desea seguir adelante en su vida cristiana,
vaya a Iglesia El Camino Monterrey en el YouTube y usted verá allí la predicación de la sana doctrina de la palabra de Dios. Ni una coma menos, ni una coma más. El Señor le bendiga y le guarde. Y si usted verdaderamente ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, nos veremos en el cielo. Dios le bendiga. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.